todavía no entramos ni a la cortina. Acuérdate de partir con fuerza. Y entusiasmo. Sí. Es que no veo todavía. ¿Tú lo estás viendo ahí? Como cuando hablaste en el polideportivo. Así que no me pifiaba. Aquí no tenemos pifia. No aparece nada todavía. Tú estás en la fanpage, ¿cierto? ¿Estás chequeando? Cuando empieza los segundos. Sí, pues sí. Sí, todavía no aparece nada. Buenas tardes, estimadas amigas y amigos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este encuentro que hoy día tiene por materia los derechos sociales en la nueva Constitución. Hemos perseverado en esta sesión, en este encuentro de los días miércoles, con el propósito de prepararnos con mejores argumentos, con una reflexión más serena, anticipada, sobre la importante decisión que cada una y cada uno de ustedes debe adoptar el 11 de abril. Vamos a elegir a quienes integren la Convención Constitucional. Vamos a elegir también a quienes serán gobernadores o gobernadoras regionales. Vamos a elegir a nuestros o a nuestras alcaldesas, a los concejales o concejales. Y en consecuencia, es muy importante que un tema tan relevante como será el estatuto que la nueva Constitución debe dar a los derechos sociales, vayamos anticipando, aunque sea de modo sumario, breve, todavía general. Pero esta será una de las discusiones más importantes que tendrán los integrantes de la Convención Constitucional. Y también debemos, por lo mismo, entender muy bien al momento de elegir a quienes van a integrar esa convención, cuál sería la opinión que quisiéramos nosotros que sostuvieran, que mantuvieran y defendieran nuestros elegidos a la Convención Constitucional. Y, insisto, esta es una constitución que lamentablemente no tiene una historia muy concreta, muy conocida, pero cuando hablamos de derechos sociales, esta constitución declara interdicto al Estado. Lo que hace la Constitución finalmente es responder a la ideología del laissez-faire, es decir, del dejar hacer, por ejemplo, frente a las desigualdades sociales, frente a las desigualdades estructurales. Y esta es la discusión fundamental a propósito de cómo deben estar incorporados en una nueva Constitución los derechos sociales. Vamos a hacer un poco de contexto conceptual a propósito de la historia, el desarrollo de los derechos. Hay, según la literatura, 3 generaciones de derechos humanos, ¿no? La primera generación corresponde a los derechos civiles y políticos, son las libertades fundamentales de asociación, de pensamiento, de conciencia, de reunión. Pero luego hay, y son derechos más bien que nacen entre los siglos XVII, XVIII, XIX, que avanzan y se consolidan. Nuestro país, incluso, ¿no?, el derecho a sufragio, que es un derecho político por excelencia, evolucionó recién en el siglo XX. En las primeras décadas del siglo XX había muy pocos ciudadanos habilitados. Recién, muy avanzado el siglo XX, tuvimos un número mayor. Desde luego tuvimos derecho a voto para las mujeres.
¿no? No hubo en las primeras 3 o 4 décadas del siglo XX derecho a voto de las mujeres. Esos derechos civiles y políticos avanzaron lentamente y hoy día, claro, son ya una realidad más amplia, pero hay una segunda generación de derechos que se sitúan históricamente en el siglo XX y son los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos corresponderían en lo sustantivo a lo que nosotros estamos pensando cuando hablamos de derechos sociales, ¿no? El derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud. Esos son derechos sociales, económicos, sociales, que tienen su origen, su desarrollo, obviamente, como he dicho, en el siglo XX. Y hay una tercera generación de derechos, que son derechos colectivos, ¿no? Que responden más bien al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a vivir en paz, el derecho al patrimonio, ¿no? Como un bien colectivo. Y por eso son, insisto, la expresión derechos colectivos. Nosotros, cuando usamos la expresión derechos sociales, nos estamos refiriendo básicamente a aquellos que nacen con la segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales. ¿Y en qué consiste esto? Consiste en que el Estado deja de ser un sujeto que se abstiene en materias económicas y sociales. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva, mientras el Estado no intervino y se dejó que solo en la sociedad civil, de manera autónoma, se resolvieran, por ejemplo, ¿no?, los derechos básicos, los derechos sociales fundamentales, eso no ocurrió. Fue necesario que el Estado tuviese una evolución y pasamos entonces del Estado liberal o del Estado decimonónico a un Estado del siglo XX que recibió distintos nombres. En Europa se llamó Estado de Bienestar. En Estados Unidos es el Estado que sucede al New Deal, al nuevo trato, luego de la gran crisis económica, ¿no?, de la década del 30 en el siglo XX. En uno y otro lugar se inicia entonces un proceso que lleva a que el Estado sea ahora un sujeto que reconoce también una ciudadanía social, ya no solo la igualdad formal ante la ley. La igualdad formal ante la ley pertenece más bien a los derechos civiles y políticos, pero lo que se requiere ahora, con la evolución, ya digo, del Estado, de la democracia en el siglo XX, es que haya algo así como una ciudadanía sustantiva, ya no solo formal. Unos derechos, entonces, que se adquieren no porque se contrate con otros de manera privada o autónoma, sino por el hecho de pertenecer a una comunidad social, a una comunidad política. Y entonces, en esa misma medida, se trata de derechos que dan lugar a prestaciones universales generales, no a mínimos subsidiarios. Y vamos a insistir aquí entonces. Derecho quiere decir que hay un sujeto pasivo, que es el Estado. Es ahora también un sujeto habilitado por la Constitución política, por el orden político, para que procure realizar esos derechos. Aquí es importante detenerse, ¿no? Un ejemplo que nosotros hemos escuchado en los últimos años, que yo mismo, desde luego, más de alguna vez grité con los estudiantes en las calles de Valparaíso, por una educación pública, gratuita y de calidad. No mínimos subsidiarios, simplemente para, por ejemplo, ampliar la cobertura en educación, pero sin garantizar una calidad efectiva. ¿Qué ocurre cuando no hay un derecho social garantizado? Obviamente, los que no pueden adquirir esos derechos por contrato se quedan finalmente con una prestación precaria, subsidiaria, que hace que, por ejemplo, ¿no?, cuando se trate de acceder a la educación superior, se noten
lamentablemente, dramáticamente, diferencias. Y que hay allí entonces una injusticia, una asimetría. A mi juicio, una deuda del Estado, una deuda de la sociedad. Se contraargumenta, ¿no? Se quiere decir que no es bueno que los derechos sociales estén incorporados en la Constitución, porque eso tiene un costo que en definitiva hará que las economías no logren crecimiento, no logren rentabilidad, no logren generar los incentivos para finalmente el desarrollo económico. Lo cierto es que no es así. Los países que tienen sistemas capitalistas dinámicos, históricamente asentados, legitimados en sus respectivas sociedades, son estados que reconocen los derechos sociales. Y en definitiva, allí hay, por lo mismo, entonces, poblaciones más educadas, técnicamente mejor formadas, cívicamente mejor formadas, y en definitiva, sistemas sociales, políticos, instituciones más sólidas y más estables. Y decir que los derechos sociales tienen costo es una verdad media, porque es verdad que tienen un costo, pero todos los derechos tienen un costo. En los derechos privados, y me detengo, por ejemplo, en el derecho de propiedad privada, también tiene un costo, ¿no? Si no hubiese tribunales de justicia, si no hubiese sistemas de registro, si no hubiese un aparato policial para finalmente salvaguardar, ¿no? Amparar la propiedad sobre los bienes, sobre nuestras casas. Si no hubiese todo eso del Estado, el derecho de propiedad podría ser no más que una declaración. Entonces, también los derechos privados tienen un costo, no solo los derechos sociales. Y no quiero dejar a su vez de enfatizar otro aspecto. Al inicio señalaba yo, nos encontramos con el hecho, nadie puede negar que tenemos sociedades, que nuestra sociedad, la sociedad chilena, tiene unas desigualdades estructurales. Y el constitucionalismo o la Constitución tiene obviamente dos alternativas. Simplemente, ¿no? Dejar hacer, declararse neutral, ¿no? Y ser entonces una constitución de laissez-faire, de dejar hacer. Si, en definitiva, esa constitución neutral no quiere intervenir respecto de las desigualdades estructurales, bueno, eso sería repetir finalmente la inspiración de la Constitución de 1980. Lo que quería, lo que quiso y lo que hizo la Constitución de 1980 fue dejar, en definitiva, que los que se podían enriquecer sin límite lo hicieran. Y que los que estaban finalmente expuestos a empobrecerse también sin límite, vean ustedes cómo han crecido los campamentos, porque no hay un derecho social a la vivienda. Cómo han crecido las desigualdades en educación, cómo tenemos todavía desigualdades irritantes en materia de acceso a la salud. Entonces, obviamente que debemos más bien optar por un constitucionalismo transformador, un constitucionalismo que en definitiva habilite al Estado, no lo deje interdicto, porque la Constitución de 1980 probablemente sea uno de los pocos textos constitucionales en la experiencia comparada que tenga tanta desconfianza del Estado, que no quiere que el Estado intervenga en ningún proceso económico o social. Y eso ha hecho entonces que el Estado, ustedes pueden ver históricamente, se retiró de la salud, se retiró de la educación, se retiró del sistema de seguridad social, ha tenido que ir devolviéndose. Se ha tenido que devolver en educación, no todo lo que todavía creo yo debería devolverse, se ha venido devolviendo en salud, no todo lo que necesitamos, pero en definitiva, ¿no? Esa Constitución lo que dice es que el Estado no debe intervenir, debe ser simplemente un Estado preocupado
del orden público, preocupado de un sistema policial, de que los contratos se cumplan, sin intervenir, ya digo, respecto de las desigualdades estructurales. Entonces, cuando nosotros decimos que queremos que los derechos sociales estén en la nueva Constitución, queremos que el Estado tenga, desde luego, unas obligaciones respecto de los ciudadanos que lo requieran. Cuando exista esa necesidad es cuando el Estado pasa a estar obligado. Cuando no exista la necesidad, el Estado no está obligado. Ese es el sentido, finalmente, del Estado social y democrático de derecho. Esta discusión es fundamental. Si nosotros no resolvemos bien esto, vamos a seguir teniendo instituciones estables, inestables. Vamos a seguir teniendo conflictos en la sociedad. Y, desde luego, no vamos a lograr entonces las metas que en común tenemos que lograr. Si nosotros, en definitiva, no hacemos que el Estado intervenga para procurar mejores condiciones de vida para las personas, ¿no? Desde luego que arriesgamos algo muy grave. La teoría política, el pensamiento político tradicionalmente ha dicho que cuando hay unos pocos que gobiernan, que concentran el poder, eso es una oligarquía. Y que, obviamente, sí, se trata de algunos que tienen mucho poder económico, pero además una gran influencia política, así está, digamos, en los libros fundacionales del pensamiento político. Y obviamente, cuando hay muchos que gobiernan y participan del bienestar, solo en ese caso se puede hablar de democracia. Derechos sociales en la nueva Constitución quiere decir un Estado habilitado para procurar que las personas tengan mejores condiciones en salud, mejores condiciones o más oportunidades en educación, en seguridad social. Esa es la discusión. No nos podemos, creo yo, equivocar a propósito de la votación que tenemos que hacer el 11 de abril. Muchas gracias por habernos acompañado. Si hubiese alguna pregunta. Profe, ¿cómo está recogido el derecho social a la salud en la actual Constitución? En la Constitución lo que se garantiza más bien es el derecho a la libre elección del sistema de salud, ¿no? Pero no propiamente una garantía del Estado respecto del derecho a la salud. Es cierto que la legislación ha venido evolucionando. Bien, recuerdan ustedes cuando había que ir a unas clínicas y dejar, por ejemplo, un cheque en garantía, ¿no? Porque si no, no se podía atender. Se ha ido avanzando, a mi juicio, todavía insuficientemente. Entonces, no es que la Constitución garantice el derecho a la salud. Lo que hace la Constitución es que garantiza el derecho a un sistema de libre elección. Y lo que debiera decir la Constitución es que las personas tendrán en el territorio nacional un derecho a la salud garantizada por el Estado. ¿Y cómo se hace institucionalmente? Por un sistema de salud pública, por una red de atención primaria que cuente con los equipamientos, con los recursos para satisfacer, para prestar con la calidad, con la oportunidad que se necesita. No puede ser que la gente tenga que esperar a veces años o varios meses para hacerse una intervención. Allí hay un déficit del Estado y por eso que cuando hay derechos sociales, el Estado tiene la obligación de procurar atender con la oportunidad que la vida, que la salud de las personas requiere. Gracias, profe. Muchas gracias. Vamos a continuar la próxima semana, ya digo, con el propósito que en la medida en que vamos a tener una elección tan importante como la del 11 de abril, vayamos conversando y usted misma o usted mismo vaya conversando en su entorno, en su familia, sobre estos temas, para que lleguemos entonces serenamente, con claridad, con convicción, a decidir ese día
secretamente, con la mayor libertad de conciencia, sobre si queremos una constitución con derechos sociales o queremos una constitución del laissez-faire, es decir, del dejar hacer, que casi siempre favorece a los que están mejor o a los que han estado casi siempre mejor y no favorece, obviamente, posterga a quienes, por así decir, padecen las desigualdades estructurales a que yo me he referido. Muchas gracias.